Buen día, jóvenes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de dibujo de detalle. La secuencia didáctica correspondiente a la sesión del día de hoy se encuentra ubicada dentro de la unidad temática número 3, titulada Sistemas de Proyección Ortogonal. Los contenidos a revisar durante esta sesión es el 3.1 de nuestro plan de estudios titulado Sistema Americano, el 3.2 que lleva por nombre Sistema Europeo. La duración de la secuencia y el número de sesiones es una sola sesión de aproximadamente 2 horas que será complementada con este video y con una serie de ejercicios que dejaremos al interior del aula de clases. Su servidor Alejandro Díaz García, profesor de tiempo completo de Ingeniería en Producción Industrial. La finalidad, propósito u objetivo es reconocer y bosquejar la simbología del primer y tercer ángulo, tercer diedro, como se conoce con algunos autores. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tentativo de evaluación para nuestro primer parcial. Bien, como actividad de apertura, imagine usted que se encuentra dentro de una empresa ya laborando, ¿verdad? Y que el puesto que tiene en ese momento es el encargado del área de producción. A mano alzada, un cliente describe las características de un módulo de oficina que requiere que fabrique, para lo cual le entrega el dibujo que usted está observando en pantalla. ¿De acuerdo? En ese momento le pasan este dibujo al área de producción y le piden empezar a revisar las características correspondientes del mismo para que puedan llevarlo a cabo y cumplir las demandas correspondientes del cliente. En ese momento, usted comienza a revisar el dibujo que le han entregado de manera informal, a manera de un dibujo a mano alzada. Y bueno, sí, definitivamente usted observa que son módulos seguramente de oficina, utilidad de oficina. Aquí observa una plancha que hará la función seguramente de un escritorio. Aquí observo una serie de elementos que están sujetados por unas cintas, pueden ser unas cintas metálicas que hacen unir las cuatro partes correspondientes, ¿verdad?, del módulo de oficina. Aquí observo una ventanilla provista de un cristal acrílico. De acuerdo a las características de este dibujo, observo que está construido con aglomerado de madera en sus partes. Observo que este es un laminado, tanto la parte de la plancha del escritorio como la parte de un portapapeles seguramente. Y bueno, observo una cajonera del lado derecho, construida o, sí, de alguna manera cortada en acero natural, provista de tres cajones. Pero, bueno, y una pizarra de goma, seguramente usted ha visto este tipo de pizarras que se colocan a través de algunas chinches, ¿no? Que ajustamos ahí en esta parte y podemos colocar una serie de notas para no olvidar algunas situaciones o pendientes que tenemos. Pero, ¿es este dibujo suficiente? ¿Cómo ven? ¿Qué observan? Tomémonos un minuto más, por favor. Digo, a partir de que iniciamos el análisis de esto. ¿Será suficiente? Bien, pues vamos a revisar con calma la estructura de dicho dibujo. Si usted se da cuenta, es muy probable que esta parte que estoy pasando con el cursor corresponda a la imagen simétrica que tengo de este lado. Ojo, es muy probable. No estoy asegurando porque no tengo la certeza. De la misma manera, ¿qué habrá en este espacio? ¿Será un módulo muy similar en sus cuatro secciones? Es decir, estas mismas características que tengo aquí serán para este cuadrante, para el cuadrante de aquí que no veo y para este otro cuadrante. No puedo tener la certeza. E incluso, si usted se da cuenta aquí, observamos que la cajonera posee tres secciones, pero no tengo la garantía de que sean las mismas tres secciones para esto. Es decir, necesito más detalles correspondientes para poder fabricar este tipo de elemento de oficina. Y claro, seguramente será provista de un cableado que soportará un PC,
que alimentará un PC a través de energía eléctrica, en fin, una serie de detalles que todavía falta identificar y aclarar de mejor manera para poder llevar a cabo una producción eficiente y de calidad y de esa manera poder satisfacer las necesidades que los clientes pueden tener con nosotros. Entonces, las vistas son importantes para esto. Bien, como primer acercamiento, la vista de un objeto se denomina proyección. Al proyectar vistas múltiples desde diferentes direcciones de manera sistemática, puede describir por completo la forma de los objetos en 3D. Bien, pues tenemos esta pieza. Bien, hay ciertas prácticas estándar que es necesario conocer para crear bosquejos y dibujos que puedan interpretarse correctamente. Por ejemplo, usted necesita saber cuáles vistas debe mostrar un determinado dibujo, cómo debe orientarse su dibujo, en qué determinado tipo de ángulo para poder dar la mayor cantidad de detalles y la forma de representación, bueno, o la forma de representar la información clave, como son los bordes de la pieza, como son las superficies, qué tan rugosas pueden ser dentro de este dibujo, ¿verdad? Los vértices a través de los cuales se está definiendo la pieza, las líneas ocultas que tengo, las líneas de ejes de trayectoria, por ejemplo, en este caso que estoy señalando, que es una línea discontinua, las líneas centrales, en fin, detalles que son de suma importancia para poder identificar cada una de las características de esto. E incluso, le decía de los bordes, precisamente es probable que estos bordes sean unos fileteados, entonces el proceso de manufactura de este mismo sistema pues necesita un poco más de detalles. Aquí observo una sección de corte en AA, que es esta parte que observo aquí, si se da cuenta donde estoy pasando el cursor, de lo cual usted determina que no es una sección rectangular totalmente, ya ve. ¿Usted qué características tiene? En el exterior tiene una medida de 46, perdón, en el interior de 46 y en el exterior de 53.7. ¿De acuerdo? De tal manera, los redondeados, es decir, estas partes de aquí, tienen un radio de 5, las 4. ¿De acuerdo? Entonces viene una serie de características que nos van a dar, dando especificaciones técnicas que nos van a servir para poder identificar cuáles son las características totales de este dibujo. Entonces, por ejemplo, si estos agujeros son pasados, son círculos, son circunferencias que están marcadas precisamente por la cruz de una línea discontinua, pero son una serie de detalles que necesitamos identificar. Entonces, para eso es indispensable que nosotros conozcamos las proyecciones de los dibujos para tener una mayor cantidad de características sin saturar nuestro dibujo. De esa manera nosotros podemos enfocarnos más al diseño correspondiente de acuerdo a estas especificaciones. Claro, y que también qué tipo de maquinados vamos a realizar para poder montar, por ejemplo, esta pieza circular sobre esta otra pieza, ¿verdad? Y un proceso de soldadura, en fin, una serie de requerimientos de manufactura que vamos a utilizar. Bien, para hacer e interpretar dibujos, usted debe saber cómo crear proyecciones y entender la distribución estándar de las vistas. También es necesario que se familiarice con la geometría de los objetos sólidos y sea capaz de visualizar objetos en 3D que estén representados en un bosquejo o dibujo en 2D, tal es el caso de este. Este es un dibujo marcado en una proyección en 2D y a partir de este nosotros podríamos llegar a la construcción de este mismo en su figura en 3D. Sin embargo, bueno, claro, hay que observar una serie de detalles. Por ejemplo, aquí no se ve este redondeo, no se ve en esta parte, ¿verdad? Sería imposible. Por eso necesitamos una serie de proyecciones para poder, poder identificar mejor las características. Entonces, la capacidad que podamos obtener de identificar si las superficies tienen una orientación normal, inclinada, oblicua, puede ayudarnos a la visualización. Las características comunes como los vértices, los contornos, los filetes, les decía yo, los orificios, y los redondeados que podamos tener se muestran de una manera estándar, lo que simplifica la creación de los dibujos y ayuda a evitar que se malinterpreten. Por ejemplo, una fotografía
muestra un objeto tal como lo ve el observador, pero no necesariamente como es. No puede describir el objeto con precisión sin importar a qué distancia o con qué dirección se tome, puesto que no muestra las formas y los tamaños exactos de las partes. Sería prácticamente imposible crear un modelo preciso en 3D de un objeto que solo con una sola fotografía, tal es el caso del que le estoy marcando. A partir de este podría ser imposible crear el 3D. Entonces, debido a esta referencia, bueno, pues solamente se muestra desde un punto de vista. Una representación en 2D de un objeto en 3D no tiene todas las, necesita muchas vistas para poder, algunas de las vistas para poder llegar a este modelo. Entonces, los dibujos también son representaciones en 2D, pero a diferencia de las fotografías, nos permiten registrar los tamaños, tal es el hecho de la anchura, de la altura y de la profundidad para este caso del 3D. En ingeniería y otros campos se requiere una descripción completa y clara de la forma y el tamaño de un objeto para asegurar que éste se esté fabricando adecuadamente como se ha diseñado para el propósito. Y para proporcionar esta información acerca del objeto en 3D se utilizan diversas vistas dispuestas en forma sistemática. Entonces, existen 6 vistas principales, son las que vemos en el diagrama a continuación. Cada vista proporciona cierta información definida. Hemos visto en alguna clase anterior que en la parte frente o la parte que tiene mayores detalles se tiende a utilizar como la vista frontal. La vista inferior sería la parte baja de la pieza, la que no estamos observando. La lateral derecha registra esta sola cara que estoy pasando con el cursor. La vista posterior que no observamos, pero que de alguna manera tenemos identificado cómo sería construida aproximadamente. Una vista superior que solamente me haría ver esta parte y la parte del piso correspondiente a esta sección que estoy pasando con el cursor y la vista lateral izquierda que corresponde a la cara de este lado, ¿verdad? Que no estamos viendo directamente aquí, pero que es una cara muy parecida a la que tenemos de este lado. Entonces, esas son las 6 vistas principales que tenemos de manera informal para poder identificar cuáles son los lados de una pieza a trabajar. Bien, existen 2 sistemas principales de representación, de acuerdo a la norma estándar ANSI-ASME que habíamos platicado anteriormente al inicio del curso. Le decía yo que es muy utilizada en Estados Unidos. Realmente en América utilizamos este tipo de proyección y se le conoce como proyección del tercer ángulo. Ese es el sistema americano, ¿de acuerdo? Y está provisto. Son una figura cónica, si usted se da cuenta, estos son los círculos concéntricos, ¿verdad? Pero si nosotros sacamos la misma proyección de la pieza, es esta misma comicidad. Entonces la manera de representar que nuestro plano que estamos dibujando está en el sistema americano es mediante esta simbología, ¿de acuerdo? En Europa, Asia y muchos otros lugares se usa el sistema de proyección del primer ángulo y ese es el sistema europeo. Es prácticamente la misma simbología, solo que simétricamente la parte del corte transversal del cono pues, se encuentra del lado opuesto. Entonces, si se da cuenta nuevamente, son dos círculos concéntricos identificados con unas líneas discontinuas que hacen la forma de demostrar el círculo que tenemos aquí, el centro del eje, ¿verdad? Y que ubica esta parte correspondiente del lado izquierdo en el sistema europeo y del lado derecho aparece en nuestro sistema americano. Para efectos de este curso y para gran parte de las situaciones que vamos a evaluar, estaremos trabajando con la proyección del tercer ángulo, es decir, el sistema americano. Pero es importante que identifiquemos cómo funciona la parte de la proyección del primer ángulo. ¿Esto por qué? Bueno, pues como usted sabe, muchos de los procesos de manufactura se mandan a realizar, por ejemplo, a países de Asia. Entonces es indispensable que nosotros identifiquemos qué características debemos de marcar en ese dibujo de manufactura para evitar precisamente que exista una serie de confusiones. Si bien en los planos, en la parte inferior regularmente de los planos aparece este tipo de simbología.
Esto haría referencia a que estamos hablando del sistema americano y esta que hacemos referencia a un sistema europeo de proyección de vistas. Bien, ¿cómo funciona esto del primer ángulo, tercer ángulo o cuadrante? ¿Cómo estaba funcionando? Bien, eh, se encuentra a través del siguiente esquema que estoy mostrando. Imagine usted dos planos, un plano vertical, que es el que estoy señalando con mi cursor, es un plano con orientación vertical, un plano con orientación horizontal, que es el que estoy delimitando en este momento. Entonces, esos dos planos están convergiendo en un cierto punto, ¿verdad? A partir de este vértice, nosotros podemos identificar nuevamente, este es el plano vertical y este de acá corresponde al plano horizontal, ¿de acuerdo? Viene una serie de cuadrantes, se encuentra el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el sistema europeo se encuentra en el primer cuadrante y en el sistema americano estamos hablando del tercer cuadrante. ¿De qué manera funciona? Bien, el sistema americano, le decía yo, se encuentra en el tercer cuadrante, se encuentra por debajo del plano horizontal. La pieza que estamos dibujando se encuentra por debajo del plano horizontal, es este, efectivamente aquí se encuentra, y a un costado del plano vertical, aquí se encontraría. Entonces, la manera en que vamos a identificar las vistas correspondientes a mostrar dentro de nuestro plano, en el sistema americano se encontrarían en este cuadrante, ¿de acuerdo? Mediante esta simbología. ¿Qué pasa en el otro cuadrante? En el primer cuadrante, en el primer ángulo, nosotros estaríamos encontrando que nuestra pieza, de acuerdo a la exposición de las vistas, está por arriba del plano horizontal. Efectivamente, este es mi plano horizontal, aquí se encuentra arriba, y a un costado del plano vertical, exactamente aquí se encuentra el plano vertical. Entonces, ahí es a donde se encuentra la manera, nuevamente insisto, en esta parte porque es importante la forma de representar con simbología estos dos sistemas. Esta es la forma del sistema europeo, quiere decir que el dibujo lo estoy viendo en este cuadrante, en el primer diedro, y de acuerdo a nuestro sistema americano, en el tercer diedro nosotros estaremos encontrando este tipo de simbología para el sistema americano de representación de vistas ortogonales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo de estos dos sistemas para poder identificar mejor. Para evitar malos entendidos, le reitero, ha habido una serie de simbologías de proyección internacionales para poder distinguir entre las proyecciones de primer y tercer ángulo de los dibujos. ¿Perfecto? Bien, eh, vemos esta figura, observemos, afortunadamente está identificada por una serie de colores que nos hace identificar de mejor manera cada una de las caras, ¿de acuerdo? Este color es igual que esta cara, si se da cuenta, este verde corresponde a este verde y este rojo, perdón, este amarillo corresponde a la vista de acá arriba que estaríamos viendo, al igual que este color rojo. Entonces, es muy parecido a la serie de ejercicios que habíamos mostrado en otro video. Espero que tenga oportunidad de revisarlo para poder comprender de mejor manera este tipo de ejercicio y tener otra alternativa. Bien, en este ejercicio, a la vista A, que aquí está provista de este número, se le conoce como la vista de frente o alzado. La vista B, que corresponde a esta parte, se le conoce como la vista superior o planta. La vista C corresponde a esta parte que está marcando la flecha. Es como si me colocara de esta parte aquí parado y estuviera observando hacia esa pared. La vista D, que es la vista izquierda o lateral izquierda en este dibujo, así lo estamos colocando. Entonces yo estaría viendo esta sección y esta otra parte de aquí. La vista inferior se refiere a la vista E y se observa de abajo hacia arriba. Y la vista F, que es la vista posterior de este dibujo. Ojo, nuevamente, esta es una manera de representar y de nombrar
a las diferentes partes que tenemos. Vamos a revisar cada uno de los casos entonces para poder identificar cada una de las características y qué veríamos. Bien, caso número 1. Este es el sistema del primer diedro o europeo. Nosotros tenemos la misma pieza, ya se dio usted cuenta, ¿verdad? La vista A, aquí se encuentra el observador, y lo que tenemos que tener en cuenta para poder identificar este tipo de primer diedro es que un observador mira a través del objeto hacia los planos de proyección, ¿sale? Es decir, la vista lateral derecha, si usted se da cuenta, se sigue obteniendo al mirar al lado derecho, que es esta parte, es esta proyección, ¿ya ve? Es esta figura de aquí y esta de aquí. Esta es la parte derecha. La parte izquierda, entonces, en este caso, tendría que ver con esta otra pared. Por lo tanto, como hay un corte aquí, hay una falta de material, la manera de representarlo es a través de una línea punteada, ¿verdad? Esta sería mi vista izquierda. Mi vista frontal seguiría manteniéndose a través del observador, como lo ponemos aquí, a través del objeto, y mira los planos de proyección. Esta sigue siendo igual. ¿Y qué pasa ahora con la parte superior? Se obtiene al mirar hacia abajo sobre la parte superior del objeto, de tal manera que si usted se da cuenta, obtenemos la vista B, es esta parte de aquí, que esta que estoy señalando, la L, y el cuadrado que tengo inmerso aquí adentro, que correspondería a esta parte amarilla. Y la vista superior sería esta parte de aquí arriba, sería la vista E, la cara de aquí abajo. Más o menos. Imaginemos entonces que para esto tenemos una caja de cristal. Entonces, le decía yo, la vista lateral derecha se sigue obteniendo nuevamente. Esta es la caja de cristal, si se da cuenta es un cubo representando esta parte. Entonces, esta es la vista frontal. Solamente estoy desdoblando toda la caja de cristal para poder identificar cada una de las partes. Entonces, la vista lateral derecha, le decía yo, se sigue obteniendo al mirar hacia el lado derecho del objeto, la frontal al observar de frente al mismo objeto y la superior al mirar hacia abajo sobre la parte superior del objeto. En el caso de las vistas que se proyectan desde el objeto hacia uno de los planos. De esa manera se encuentran. Entonces, de acuerdo en la diapositiva anterior, en la cual nombramos a las vistas, en la proyección del primer ángulo, la vista lateral derecha está a la izquierda de la frontal. ¿Sí se da cuenta? Es decir, cuando yo voy a regresarme a la diapositiva anterior, ya ve usted que a la vista C, que es la vista derecha, le estoy nombrando, yo tendría que ver la cara de aquí, de este lado, ¿verdad? Pero ahora yo en el sistema europeo, yo la estoy visualizando del lado izquierdo y viceversa. La que yo estoy observando del lado derecho, perdón, la del lado izquierdo, la que nombré del lado izquierdo, yo la estoy observando al lado derecho, sin ninguna línea punteada. La vista posterior se encuentra de este lado, es decir, la parte de atrás de la figura, con su determinada línea punteada, precisamente por los vértices que tengo marcados aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre para la representación de mi sistema europeo? Cuando tengo mi figura la imagino como una caja de cristal, la abro a través de esos vértices y así quedaría definida la orientación de cada una de las vistas ortogonales que tengo. De tal forma que ahora mi vista frontal va a ser esta, mi vista en el sistema europeo, mi vista derecha se va a encontrar aquí y voy a visualizar precisamente la cara que tengo en este color azul. Y mi vista izquierda corresponde a la parte C que se encuentra de este lado, ¿verdad? Por eso la línea punteada. Si usted se da cuenta, estamos desdoblando nada más solamente el dibujo. Entonces la parte inferior corresponde a esta cara y la superior en este lado. La vista posterior se acostumbra a dibujar de este lado. Ok, no es necesario que usted haga la representación de todas las vistas. Le reitero, un dibujo debe de ser una representación lo más simplificadamente posible, con la finalidad de no llenar de información a la persona que va a realizar
las técnicas de manufactura correspondientes para poder alcanzar los deseos que usted tiene con respecto a la pieza que manda a manufacturar. Entonces, para este caso de la pieza, podría ser necesario solamente tanto la vista frontal, la vista inferior en el sistema europeo, ¿verdad? Y probablemente la vista derecha dentro de este sistema europeo. Si se da cuenta, aquí está la representación nuevamente del plano que corresponde a mi sistema europeo. ¿Qué pasa? Ahora bien, una vez construido esto, ¿qué pasa con el caso número 2, el sistema del segundo diedro o sistema americano que nosotros estamos más adaptados a manejar, de acuerdo a la normancia que habíamos mencionado hace unos minutos? Bien, esta es la misma pieza, tengo la proyección de mi figura nuevamente, la identificaremos como una caja de cristal. Lo que yo veo de frente que estoy parado corresponde a mi vista frontal, ¿verdad? Lo que hago ahora es tener precisamente mi vista superior en esta parte, pero ahora en mi vista superior voy a ver esta cara roja y esta cara amarilla. La roja y la amarilla corresponde a esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con mi vista lateral derecha? Bueno, pues precisamente aquí se encuentra la cara C y la cara C es esta de este lado, en donde yo estoy observando de aquí hacia acá. ¿Se da cuenta? Entonces yo tendría que ver una pared sólida, pero el puntero está correspondiente aquí porque hay una falta de material en esta pieza. Eso está indicando. Entonces esta es mi vista derecha. Mi vista izquierda, ahora yo estoy aquí parado, me vengo caminando de este lado. ¿Y cómo voy a ver esa pieza? Bueno, pues solamente voy a ver tanto esta parte de la figura, los marcados en color azul y que están representados aquí, donde aparece la D, corresponde a este con mi cursor que estoy pasando, y esta otra parte corresponde a este otro color azul. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es mi vista izquierda. Nuevamente me gustaría volver a identificarlo. Entonces, mi vista posterior, estoy por abajo de la pieza, viendo hacia acá, hacia arriba, y observo que la pieza tiene este tipo de trama. Esta línea punteada, nuevamente, le reitero, se refiere precisamente que hay una falta de material ahí en este tipo de vértice. Entonces, tiene que llevarla y mi vista posterior está marcada de este lado. Solamente estoy desgajando, aquí está la caja de cristal, estoy abriendo esa caja para poder identificar. Nuevamente le reitero, el sistema americano es el sistema que nosotros vamos a estar utilizando de manera más frecuente para la representación ortogonal de los dibujos que estamos desarrollando al interior de la universidad. Entonces, aquí estoy parado, voy a hacer una serie de anotaciones aquí. Me encuentro parado aquí, entonces esta va a ser mi vista frontal, ¿de acuerdo? Mi vista, esta es mi vista frontal, misma, estoy observando aquí, ¿sale? ¿Qué pasa ahora si yo me paro de este lado y veo hacia acá? Esa va a ser mi vista lateral derecha, que es esta parte de C. Nuevamente, yo solamente vería una pared sólida y este punteado me representaría a mí la falta de material que tengo en este hueco. Por lo tanto, esta pared sólida es esta de aquí. Nuevamente aquí está el punteado. ¿Se da cuenta? Ahí está mi vista lateral derecha. ¿Qué pasa con mi vista lateral izquierda? Bien, pues ahora me voy a parar de este lado de la pieza, ¿verdad? Y voy a ver hacia acá. ¿Qué estaría yo visualizando en esta parte? De acuerdo a esta flecha. Esta flecha que estoy dibujando me sale un poco mal. En esta flecha yo estaría visualizando esta cara azul y esta otra cara azul, tal cual lo tengo aquí marcado. Esta cara y esta cara. Es esa pieza. Y la tengo al lado izquierdo. Esa es mi vista lateral izquierda. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa ahora? Yo estoy parado aquí en esta parte superior y estoy visualizando hacia abajo. ¿Qué vería? Bien, pues esta parte de color rojo que tengo aquí corresponde a esta parte que estoy rayando y la cara correspondiente al color amarillo que observo en esta parte de la pieza que corresponde a esta parte de aquí.
y mi vista superior se convierte entonces en esa misma vista que tengo aquí. ¿Ya ve usted? La vista B. ¿Qué pasa con la parte posterior? De la misma manera, ahora yo estoy parado en la parte inferior del dibujo y veo hacia abajo, de abajo hacia arriba. Yo podría observar que esta cara, ¿verdad? Corresponde, en color amarilla corresponde a esta vista de aquí y esta roja corresponde a esta otra parte de aquí. ¿De acuerdo? Es punteada nuevamente porque existe una falta de material al interior de esta pieza. Y que voy a identificar qué forma tiene de falta de material de acuerdo al resto de las demás vistas, porque me proveen de información necesaria para poder yo construir a partir de este plano en 2D para llevarlo a mi 3D, de esa manera. ¿Sale? Mi vista posterior, bueno, pues entonces yo estaría parado en la parte trasera del dibujo, ¿verdad? Viéndolo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues solamente veo una pared sólida, ¿de acuerdo? Veo la pared sólida marcada aquí en este lado, pero con mi respectivo punteado, informándome que tengo una falta de material al interior de ese cubo. ¿Bien? Bueno, podría parecer un poco confuso de manera visual. Yo le invito a reproducir este video las veces que sean necesarias para así lograr disipar todas las dudas que pudiéramos tener en la representación del mismo. Hice un poco más de hincapié en este sistema americano, le reitero nuevamente, porque es el que regularmente utilizamos dentro del país. No quiere decir que no vaya usted a ver el sistema europeo, eso se va a dar a usted cuenta única y exclusivamente en los planos que maneja con esta simbología que estoy remarcando. Esta corresponde al sistema americano y en donde se encuentra la conicidad del otro lado, hablando de esta representación, nosotros estaríamos hablando del sistema europeo. Hay que tener mucho cuidado con esta representación. A veces hemos obtenido algunos dibujos, ¿verdad? Llegan algunos dibujos al área de manufactura, algunos planos, y en la parte de aquí abajo, regularmente aquí, usted tiene la pieza que le están solicitando, y en la parte inferior, aquí en donde vienen los datos del dibujo, es decir, el número de pieza, el nombre de la pieza, quién lo revisó, quién lo autorizó, en qué acotación está marcada, qué escala tiene. Aquí acostumbra venir la simbología de la cual estamos hablando, que habla precisamente en este caso del sistema americano. ¿De acuerdo? Entonces usted se va a dar cuenta, a veces no comprendemos la estructura del dibujo y cuando nos damos cuenta y echamos un vistazo precisamente al tipo de simbología, de representación ortogonal que nos están haciendo, bueno, pues nos damos cuenta que estamos viendo un plano desde la perspectiva del sistema europeo. Por eso no entendíamos las vistas correspondientes. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, la recomendación está aquí. Imagínenlo como una caja de cristal para el sistema americano. Estamos muy adaptados, en lo especial su servidor también, de la misma manera, está muy adaptado a este tipo de sistema. Es mucho más sencillo dentro de lo que yo encuentro, en mi opinión, en la representación de esto. Pero bueno, con el tiempo y la experiencia, nosotros nos vamos adaptando a lo mismo y bueno, pues tiene la misma funcionalidad, solamente que hay que identificar las diferencias. Aún así, vamos a revisar algunas pequeñas diferencias. Esta es la pieza nuevamente. Usted observa que la cara A corresponde a esta parte de aquí, la cara B a la parte superior, la F a la posterior, la D que tenemos marcada en color azul, la C que se encuentra de este lado, marcada, la E que hace referencia a la parte inferior. Bien, ¿cómo llevamos entonces al plano lo que acabamos de ver hace unos minutos? Entonces, la mayor diferencia entre la proyección del tercer ángulo y la proyección del primer ángulo es la forma en que se desdoblan los planos de la caja. De esa manera nos damos cuenta. Entonces, si usted se da cuenta, esta es mi vista frontal. La vista frontal no está cambiando en ninguno de los dos sistemas, el sistema europeo o el sistema americano. Podríamos decir que se invierte el sentido. Lo que en el sistema americano nosotros dibujamos en esta parte de aquí, que es la parte roja,
estoy marcando, pero no se alcanza a visualizar debido al color. La parte de la cara amarilla que tengo aquí es esta representación. Ahora, esta misma vista se encuentra como inferior del sistema europeo. De la misma manera, esta vista que tengo aquí, que es una en el sistema americano, que tengo mi vista inferior, que es la que estoy viendo de abajo hacia arriba, en mi sistema americano es la inferior, pero en el sistema europeo estoy hablando de la vista superior. Vea usted la diferencia. De la misma manera, voy a tratar de cambiar de color. Esto no me permite el sistema. Verde. Bien, ¿qué observo? Que la vista que yo en el sistema europeo tengo como vista izquierda, ¿verdad? Como vista izquierda, en el sistema americano yo lo tengo del lado derecho, por lo tanto es mi vista derecha. ¿Ya ven? ¿Qué pasa con el sistema europeo de mi cara D? Yo la tengo en el sistema europeo como una vista derecha y en el sistema americano me aparece como la vista izquierda. Están invertidas. La posterior está representada en el mismo lugar y la simbología se encuentra aquí. El sistema europeo, de acuerdo a este tipo de representación, y mi sistema americano. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente en eso radica la confusión a veces, cuando estamos identificando el dibujo que queremos trabajar, para evitar, precisamente, nuevamente reiteramos, para evitar precisamente los males entendidos, se han desarrollado este tipo de simbologías de proyección internacional para poder distinguir entre las proyecciones del primer y del tercer ángulo en los dibujos, porque no corresponderían. Si usted solamente conoce el sistema americano, cuando usted llegue con el dibujo, va a generar una pieza totalmente distinta a la que se le está encargando. Entonces, tiene que echar un ojo siempre a la simbología del plano, en donde nos habla de la acotación, de la escala, de la autorización, el número de pieza, el nombre de la pieza, qué tipo de simbología está representando, qué tipo de proyección, de qué tipo de proyección estamos hablando, en el sistema europeo o en el sistema americano. Tendremos, les decía yo al inicio de esta sesión, más oportunidad de poder practicar con este tipo de sistemas, con una serie de ejercicios que vamos a plantear al interior del aula de clase para que usted pueda continuar aprendiendo y teniendo menos problemas para poder identificar las diferencias entre estos dos sistemas de representación ortogonal. Bien, le agradezco la atención, ha sido un gusto poder haber participado con usted dentro de esta sesión. Le hago la invitación nuevamente a reproducir las veces que sean necesarias este video a fin de poder comprender mejor las características. La caja de cristal, como se menciona, puede ser una de las alternativas más fáciles para poder identificar las diferencias en cada uno de los sistemas. ¿De acuerdo? Excelente día. Que esté muy bien.